cuando, pues lamentablemente todos sabemos a través de la historia lo que ocurrió a cargo de la Alemania nazi. Entonces, esta imagen es muy fuerte, es muy impactante. Vemos un niño libre, un niño feliz jugando. Vemos un niño encerrado, triste, que pasa mucha necesidad. Y su primer pensamiento es, no es justo, estoy atrapado aquí solo, tú estás allá jugando con tus amigos todo el día. Yo quiero que ustedes analicen esta imagen y de aquí al final de la presentación puedan hacerse ustedes un juicio de por qué se les presenta esta imagen y de acuerdo a lo que expongamos y compartamos el día de hoy, cuál es el dilema de la imagen en comento. La presentación del día de hoy lleva por título Valor y ética, el dilema. Valor de valores, la ética, la ciencia de la conducta, y vamos a ver el dilema en base a la aplicación de normas éticas y los valores. Muy bien, un poco entrando en el concepto, vamos a analizar qué es un dilema ético. No es más que una situación difícil o comprometida, en la que hay o existen varias posibilidades de actuación, y no se sabe cuál de ellas escoger, porque ambas son igualmente buenas o malas. Detengámonos un momento a analizar esta premisa. ¿Qué es un dilema? Para que exista, tienen que darse varias posibilidades en una situación comprometida, por lo menos dos. Ambas deben ser igual de buenas o igual de malas, es decir, no es sencillo definir cuál es la decisión correcta o cuál sí o sí es la que nunca debemos tomar, porque en ambas está en juicio un bien o un valor de igual nivel o ligeramente de una diferencia mínima. Vamos a ver ahora los principios que tiene el dilema ético. Para que exista, deben darse en la situación a tomar una decisión basada en tres principios fundamentales. El primero, ¿cuál sería? La primera premisa, la definición que analizábamos. Debe existir al menos dos decisiones posibles entre las cuales elegir. Las cuales se sopesan ambas como si estuviesen en una balanza. Si decido esto, este es el camino, estas son las consecuencias. Si decido esto, a diferencia del anterior, este es el camino, estas son las consecuencias. No vamos a entrar en detalle porque más adelante vamos a ver los tipos y vamos a ver ejemplos de cada uno. Pero esta es una premisa fundamental para la existencia de un dilema ético, la existencia de al menos dos posibles decisiones. Todas las opciones posibles implicar actuar contra un principio ético. Imagínense esto, ¿no? Esto es lo que lo hace muy difícil, porque actuar contra un principio ético puede ser actuar contra un valor fundamental, cuyo arraigo es primordial en mí. Por lo tanto, es necesario hacer esa medición, buscar esa balanza, ese equilibrio y poder sopesar cuál de los dos principios es más importante o tiene ese peso mayor a nivel individual, y luego cuando estamos en el servicio público, como es el caso nuestro, hacia los demás. Porque recordamos que como servidores públicos respondemos de manera individual por nuestros actos y respondemos de acuerdo a la Constitución por los actos que nos está permitido realizar, y todas nuestras decisiones o nuestras actuaciones permean en todo el sistema institucional a nivel nacional. O sea, allí es muy importante esta premisa para el servidor público. ¿Cuál tiene mayor peso o cuál representa el principio más importante? Y tres, en la mayoría de los casos, la decisión apropiada suele ser aquella que permita mayores beneficios o menores perjuicios a los afectados. Si tomamos en cuenta esta premisa, debemos advertir que no necesariamente debemos pensar en el mayor beneficio. En ocasiones hay dilemas o decisiones que se presentan como beneficiosas, pero también tenemos que ponderar o evaluar cuáles son los posibles perjuicios que pueden generar a terceros y explorar la cantidad de personas o el posible número que se vería afectado con este tipo de perjuicios, de tomar, en este caso como servidor público, determinada decisión ante la presencia de un dilema ético. Luego examinado de manera general los principios de un dilema ético, vamos a ver un poco el dilema del sentido existencial, que no es muy distinto al anterior, pero pareciera que es un poquito más profundo
en cuanto al yo, en cuanto a mí como persona individual, porque el planteamiento se realiza sobre la base de que todos nacemos con libre albedrío. ¿El libre albedrío qué es? La responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con nuestros actos. Todos tenemos libertad y conciencia plena para tomar nuestras decisiones en libertad, sin los límites más allá de lo que establece la ley. Pero ese libre albedrío supone consecuencias. Ese libre albedrío sostiene los dilemas del sentido existencial a nivel personal. A medida que nos vamos desarrollando como seres humanos, empezamos a forjar ese pensamiento crítico y a tener muy claras las diferencias entre lo positivo y lo negativo, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces el libre albedrío me va a servir a mí para sostener mis decisiones fundamentadas siempre sobre la base de lo bueno. Yo soy capaz de elegir, yo tengo la libertad de elegir, pero mis valores sostienen que siempre lo haga sobre la base de lo que está bien, de hacer las cosas bien. Y ello, si lo llevamos a la práctica del servicio público, no tenemos libre albedrío como tal en la toma de decisiones, pero sí está muy alineado a ese sentido existencial individual del ser. Y nunca debemos dejarlo de lado porque, reitero, este se sustenta en nuestra formación individual, en nuestros valores y en nuestro conocimiento de lo que es bueno o lo que es malo. Muy bien. Examinados los dos conceptos anteriores, vamos a evaluar los tipos de dilemas éticos. Hemos identificado, de acuerdo a nuestras investigaciones y a la preparación de esta capacitación, 6 tipos de dilemas éticos, de los cuales vamos a irlos examinando de forma desagregada y vamos a ver algunos ejemplos. El primer dilema ético es el hipotético. Es una situación poco probable, experimental. Usualmente se utiliza para confrontar a personas en determinadas decisiones, en situaciones que no son reales, pero para hacer estudios de factibilidad, de personalidad, de cómo nos encontramos en una escala de valores y cuál es la tendencia, qué es lo que harían las personas ante determinadas situaciones. Fíjense, seguramente muchos de ustedes han visto que en redes sociales se circulan algunos videos, por ejemplo, un experimento social que se hizo, que no es muy nuevo ya, pero que lo he visto circulando nuevamente por allí, es de un chico que va caminando por una avenida en particular y hace las veces que introduce su mano en su pantalón para guardar su billetera, pero intencionalmente la deja caer y sigue caminando. Hace como que no se percata de que dejó caer su billetera. Este estudio se hizo con una cantidad de personas y digamos que de 10 personas, 9 rápidamente vieron la acción, se agacharon, se inclinaron, tomaron la billetera, miraron a algún lado para saber si alguien los veía, la tomaron y se fueron. Aún cuando habían visto a la persona que se le había caído la billetera. Estamos hablando de personas sin diferencia educativa, sin diferencia social, de ningún tipo. De transeúntes que circularon todos por la misma vía en un rango de horario en el que hicieron el experimento. Pero en un punto del experimento está sentado en la vereda una persona que parece un indigente. Una persona está sentada en el piso, tiene una bolsita, y pasa el chico y hace lo mismo y se le cae la billetera. Enseguida este señor que está sentado en el piso ve la acción, se levanta, mira la billetera y lo llama. Y le dice, joven, se le cayó su billetera. Y el chico del experimento le dice, no es mía, tengo la mía acá, ¿no? Y él le insiste, no, acabo de ver que se le cayó, verifique. Cuando el chico hace las veces, oh caramba, sí es la mía. Entonces empieza a indagar y le pregunta al señor, ¿por qué él hizo eso? Porque él le devuelve su billetera, que seguramente él tenía necesidades, él tenía efectivo,
¿por qué se la devuelve? Y el señor le responde, porque sencillamente mi escala de valores, mi integridad no me permite quedarme con algo que no me pertenece. Dice, pero yo lo veo a usted, está sentada en el piso, veo su ropa, se ve como una persona que está visiblemente afectada por una situación socioeconómica. Y el señor le dice, sí, tengo mucha necesidad, tengo una madre enferma, no tengo trabajo, estoy recogiendo latas, hago esto, pero no me puedo quedar con algo que no me pertenece. Entonces, en toda esta situación hipotética vemos un gran dilema y vemos cómo una persona con una escala de valores muy fuerte, muy cimentada a nivel individual, se mantiene y toma la decisión correcta, la decisión sobre lo bueno, porque aún teniendo la necesidad que tenía, aún necesitando el efectivo, viendo que quizás la persona no se dio cuenta, no lo toma porque sencillamente no le pertenece. Estos experimentos permiten medir cómo estamos como sociedad, ¿no? El segundo dilema que vamos a ver es el real. O sea, es un dilema que existe y en el que definitivamente hay que tomar una decisión sí o sí. En este dilema real tenemos el caso, por ejemplo, de una ingeniera que trabaja en una fábrica de productos químicos. Le corresponde evaluar las plantas y demás, y un día se percata que hay una fuga de un material químico en una de las máquinas. Resulta que para poder reparar la máquina hay que suspender la producción y cerrar la fábrica. Obviamente ello conllevaría grandes costos, perjuicios para personas, quizás despidos, sin precedentes, por un lado. Pero por otro lado, no solucionarlo y permitir el escape de este líquido contaminaría el medio ambiente no solo a su alrededor, sino quién sabe cuántos kilómetros alrededor de la fábrica, afectando no solamente al medio ambiente, sino la seguridad alimentaria de los pobladores de la región y de quienes se vean beneficiados de una u otra forma con esa actividad. Entonces, el dilema allí es ir con el jefe, contarle y que se tome la decisión difícil para la empresa que acarrea una pérdida millonaria, o simplemente no solucionarlo, pero asumiendo el costo que ello genera a nivel ambiental y a nivel de seguridad alimentaria. Y la posibilidad además de perder el empleo, ¿no? Por ir y decir o sustentar o exponer una situación que ponga en riesgo la operatividad del negocio. Pero hay que tomar una decisión y está a cargo de esta persona. Y la decisión correcta es ir y ponerlo en conocimiento del superior para que se tomen las medidas que se tengan que adoptar. Porque en algún momento hay un bien superior que está protegido, que desprende de la seguridad alimentaria, que es la vida de las personas. El siguiente dilema ético es el dilema abierto o de solución. En este dilema se plantea que no se ha realizado ninguna acción. O sea, la persona está como en una situación, no ha realizado ninguna acción. Aquí quisiera compartirles un ejemplo de una persona que sale del trabajo muy tarde en la noche, muy cansada, después de realizar unos informes, y va a la parada a esperar un autobús para dirigirse a su casa. Tiene que hacer un tránsito de 1 hora. Tarde, agotado, extenuado, con hambre. Sube al autobús, hay un solo puesto. Pero 5 minutos después, en la siguiente parada, sube una persona de tercera edad, una anciana con bastón. Y esta persona que tiene valores muy arraigados, entra en el dilema, le doy el puesto para que se siente esta anciana, o me quedo porque estoy agotado, estoy abrumado, y yo acabo de llegar y necesito ir descansado. El bien superior o el bien mayor o el de menor perjuicio sería ayudar a la anciana, que de una u otra forma es una persona que, un adulto mayor, que tiene otro tipo de necesidades, que no tiene el trabajador y tal. Pero allí no se ha ejecutado una acción. Estamos planteando una situación en la que aún no se define qué se va a hacer. Es un dilema que está abierto. Ahora nos toca examinar el dilema cerrado o de análisis. Este dilema no se trata de resolver,
sino de valorar las consecuencias o los resultados de las decisiones tomadas. Las consecuencias o resultados de las decisiones tomadas. Este me parece muy interesante. Fíjense, veamos un caso que sí ocurrió. Esta es una persona que necesita obtener un paz y salvo y realizar una serie de trámites para cobrar una gestión con el Estado. Necesita el dinero, pues todos trabajamos porque el dinero se necesita para sostener el hogar. Y está en una situación de premura muy contra el tiempo. Y se dirige a una de estas ventanillas únicas en las que se requiere un documento y hay una persona que usualmente no tiene quizás la mejor actitud de atención hacia el público. Pero como ya este usuario conoce a esta persona, ese día decidió traerle un pequeño presente. Porque recordó y pensó, esta persona siempre está allí, sentada, no está en el mejor humor, le toca atender todo el día a personas, voy a llevarle esto. Todas las personas necesitamos en un momento que alguien tenga un gesto, una especialidad, y va y le dice, buenos días, ¿cómo está? Mire que me acordé de usted y le traje un regalito, le traje este bolígrafo. Era un bolígrafo muy bonito. Y la persona enseguida cambió, obviamente, su actitud y le dice, bueno, tú sabes que tu trámite demora 2 días, pero si tú me esperas un momento, yo te lo puedo sacar enseguida, o si me llamas, vienes mañana temprano o más tarde y lo buscas. He aquí el dilema. La persona que llegó y tuvo un gesto de amabilidad y le regaló el bolígrafo, necesitaba el documento, porque a partir de ese documento iba a cobrar un dinero que necesitaba con carácter de urgencia. Pero si aceptaba esta propuesta, su acción se iba a ver empañada, su escala de valores se iba a ver afectada porque resulta que simplemente quiso tener un gesto con esta persona, no llevó el bolígrafo pensando obtener algo a cambio. Entonces, ¿cuál es la decisión correcta allí en ese dilema? Exploró las consecuencias de la decisión que habría tomado. ¿Cuál sería la consecuencia? Podría irse con el documento, podría ir a hacer la gestión de cobro, pero ¿a qué precio? De estar pensando, de no dormir tranquilo, de decir, o sea, un acto noble, un acto de buena fe, se vio empañado porque puse por encima un bien personal que era obtener el cobro que de una u otra forma iba a obtener en 2 días. Entonces, ese dilema cerrado de análisis nos lleva a hacer todo ese proceso analítico para conocer cuáles serían las consecuencias. Obviamente la persona dijo que no, esperó sus 2 días. Pero se quedó bien con las consecuencias. En el dilema completo, que es el siguiente que vamos a examinar, el número 5, se le plantean al tomador de la decisión todas las consecuencias a las que se exponen. En este tipo de dilemas es muy frecuente, sobre todo en temas, digamos, sociales. Hay un caso muy particular que guarda relación con lo que llamamos la prensa rosa, o lo que se conoce como la prensa rosa, que es prensa sensacionalista, que es prensa que suele publicar información personal, individual, íntima, de personas con cierto perfil, de farándula, actrices y tal. Y vemos cómo a diario, por ejemplo, las personas de gremios periodísticos que se dedican a cubrir este tipo de noticias se ven enfrentados al dilema de qué publican y hasta dónde lo publican. Saben que se puede afectar la vida de esa persona, de su familia, que habrá consecuencias para todos, que moralmente habrá un proceso de escarnio, o sea, se devasta, se afecta a la persona a nivel individual. Entonces, allí, en este caso, los editores, los responsables de las cadenas televisivas, los jefes de los periódicos, etcétera, de todos los medios, tienen
a diario que enfrentarse a este tipo de dilemas para tomar esas decisiones. Ah, eso es lo que vendo. Eso es lo que le genera al dueño del canal que me paga mi salario. Entonces, ahí tenemos un dilema completo en el que una vez la persona analice las consecuencias y las vea, a qué se expone, toma una decisión. Obviamente, reitero, en base a la escala de valores. Más adelante vamos a ver por qué me he referido tanto al tema de la escala de valores, porque realmente hoy es muy importante en el tema que analizamos. Y en el dilema incompleto no se explican las consecuencias con el fin de conocer la capacidad de análisis de la persona. Se presenta una situación hipotética, un dilema incompleto, para ver, se deja muy abierto a ver qué hace la persona. Hemos visto situaciones, por ejemplo, en que las personas van al parque y llevan sus mascotas y vemos como muchos llevan una bolsita cuando la mascota en algún momento está deponiendo sus necesidades, la persona lo limpia y se lo lleva o lo deposita en un basurero. Igual el caso de la persona que va y se come una fruta en el parque y no hay un basurero cerca y tiró el hueso de la manzana o la cáscara del banano. Y también está el que se lo lleva en una bolsita y se lleva la basura para su casa. Esto está intrínsecamente relacionado con nuestra conducta, con nuestro comportamiento ético. Y asimismo, día a día nos enfrentamos a una serie de dilemas éticos en nuestros trabajos, en el que vamos a tener que ponderar cuál es la situación más beneficiosa o cuál es la que menos perjuicio causa, siempre sobre la base de mi formación en valores. Quiero compartirles dos videos para que puedan apreciar dos de los ejemplos citados. Personaje. Como ejemplo traemos dos situaciones. La primera, imaginemos que vamos caminando por un sitio solitario mientras comemos una fruta. Tan pronto terminamos nos queda en la mano la cáscara. Podemos echarla a un lado del camino o guardarla hasta encontrar un mejor lugar donde depositarla. ¿Qué decisión tomarías? A. Botar la cáscara y seguir en el camino como si nada. B. No botarla y esperar a estar cerca de un basurero como compromiso medioambiental. Otra situación. Eres testigo de un crimen. Un hombre ha robado un banco, pero en lugar de quedarse el dinero para sí mismo, lo dona a un pobre orfanato que ahora puede permitirse alimentar, dar ropa y cuidar de los niños que viven en él. Tú sabes quién ha cometido el crimen, pero si vas a las autoridades con esta información, lo más probable es que el dinero sea devuelto al banco, volviendo a dejar a los niños con grandes necesidades. ¿Qué harías? A. Informar a las autoridades de lo que ha sucedido. B. No decir nada ya que el dinero ha ido a una buena causa. Imagínense ustedes lidiar con dos situaciones Otra como esas, ¿no? Imagínense la posibilidad de ser testigos de un robo y encima conocer a dónde va el dinero y saber que va a una labor loable. ¡Wow! Debe ser un dilema muy complejo. Allí entran dos valores, como son la honestidad, el seguimiento a las normas legales y la empatía con quienes más necesitan. Entonces, qué duro, ¿no? Ante ese dilema planteado, ¿cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? La intención de presentarles estos videos para que de manera gráfica pudieran apreciar lo que veníamos exponiendo o conversando es para llevarnos ahora a la siguiente parte de la presentación. Tenemos una serie de preguntas puntuales que esperamos nos puedan ayudar a decidir o a resolver de qué lado de la balanza nos estamos inclinando, si hacia lo menos malo dentro de lo malo que tenemos o lo más bueno, o lo que genere menor perjuicio, dicho de otro modo. Tenemos algunos cuestionamientos como, ¿lo haría si hubiera niños viéndolo? Ciertamente los adultos siempre
al conocer ya, de acuerdo a nuestra escala de valores y nuestra madurez, lo bueno y lo malo, cuando estamos frente a niños nos comportamos de la mejor manera posible porque queremos ser modelos, no queremos que los niños copien malos modelos. Entonces, creo que es una pregunta básica que detona esa capacidad de análisis. Si los niños estuvieran viéndolo de hacer determinado acto, ¿lo haría? ¿Le gustaría que esa acción salga publicada en la primera página de un periódico local? Creo que a nadie le gustaría. Creo que a nadie le gustaría ver su fotografía, que su familia lo vea en un periódico como alguien que tomó una decisión en perjuicio de otros, sin ninguna escala de valor, sin ningún sustento ético. Y por otro lado nos ponemos del lado contrario. ¿Nos gustaría ser los receptores de esa acción o de esa decisión? Aquí entra en juego la máxima de que tratamos a todos como nos gustaría que nos traten, ¿cierto? ¿Estaría bien si todos actuáramos de la misma manera? Preguntémonos eso. Si alguien viene y me propone una situación o me pide algo que me presenta un dilema, ponderemos si esa situación que se me presenta a nivel privado o individual puede ser ventilada de manera pública. Si no lo es, ciertamente ya sabemos cuál es la decisión que debemos tomar. ¿Cómo afrontamos los dilemas éticos? De acuerdo a nuestra escala de valores. He venido contando un poco sobre la escala de valores. Y es allí donde entra la ética. ¿Para qué existe la ética? Para que los seres humanos, dentro de nuestro libre albedrío, recuerdan que más temprano hablamos de libre albedrío, nuestra capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, ser responsables y asumir las consecuencias, contemos con una serie de reglas que nos llevan a ejercer un comportamiento deseable y virtuoso. Porque la ética, mis estimados, es la ciencia de la conducta, la ciencia que estudia la conducta del ser. La ética nos da entonces ese piso mínimo, los principios básicos orientadores para elaborar un juicio crítico ante un dilema. Repito, la ética nos sirve de base, es el piso mínimo que nos presenta los principios básicos o nos brinda los principios básicos que nos orientan a elaborar un juicio crítico frente a un dilema. Eso es la ética y para eso existe la ética en los dilemas, ante los dilemas. Y para eso los servidores públicos contamos con un código de ética. Y para eso los servidores públicos, más allá del libre albedrío, respondemos ante esto. Entonces, las normas éticas y la ciencia ha sido criticadas como una forma de ideología individualista por pensadores muy destacados como Karl Marx, pero ciertamente tiene muchísima validez porque el libre albedrío va muy de la mano de la ética y de este dilema existencial del que hablamos más temprano. Y pues siempre nos lleva a la conclusión de que la ética, las normas éticas y los valores, la ciencia de la conducta es la que sustenta las decisiones que debemos tomar. Antes de finalizar, quiero compartirles un pensamiento para llevarnos a una reflexión. Después de lo que hemos conversado en relación a todos los dilemas que se nos presentan día a día en nuestra vida diaria, en nuestra vida profesional, como servidores públicos, pongamos esta frase y escuchemos para reflexionar a este ícono mundial. Tengo un sueño hoy. Martin Luther King. Hace tantos años, cómo vislumbró este señor el futuro, ¿no? Qué grande era esa mente. Qué grande era una de estas personalidades como Martin Luther King, que visibilizó y tenía entre sus anhelos un sueño. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Quiero que nos quedemos con esta frase de reflexión, que no es de hoy, que no es de ayer, que es de muchos años atrás, pero que se mantiene vigente.
cada vez más vigente. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. La invitación, mis estimados, es que día a día evaluemos y ponderemos con un buen juicio, con un juicio crítico, con libre albedrío, con cimiento en nuestra escala de valores éticos, qué es lo bueno o qué es lo que genera menor perjuicio ante un dilema en el cual yo deba adoptar una decisión. A esta reflexión queremos llevarlos el día de hoy. Consideramos que esta presentación este tema del dilema ético es bastante profundo y da para mucho. Sabemos que algunos ejemplos de los que se han presentado son de mucho impacto para que puedan todos analizarlos. Y quisiera pues que en estos momentos ustedes regresaran a la primera diapositiva en la que presentamos al niño del pijama de rayas y puedan entonces, de acuerdo a la información que se les ha compartido, hacer su juicio y encontrar el dilema en esa imagen. Sin más, entonces les agradezco su atención. Espero que toda la información compartida sea de mucha utilidad. Les agradezco muchísimo por participar de este segundo módulo de ética y la invitación es para que continúen en todo el programa hasta finalizar. Recordarles que haremos 9 módulos, el último será presencial y que la importancia de que ustedes asistan a todas las sesiones virtuales radica en que se van a ir compartiendo conocimientos e insumos que después van a ustedes a recibir en resumen de manera escrita para prepararse para este examen final. Esperamos que todos puedan asistir a todos los webinarios y que puedan entonces compartir el conocimiento adquirido y que pueda permear en todas sus instituciones. Recordarles que en el chat se encuentra el formulario para que puedan acceder y dejarnos entonces sus datos. Sin más, les pediría ahora que, si no hay inconveniente, puedan abrir sus cámaras para que entonces Relaciones Públicas nos colabore con la fotografía del evento. Sí, Carmen, le voy a pedir a Dora que por favor vuelva a poner en el formulario, en el chat, el formulario, ya lo puso. Para los que le hagan falta todavía por llenarlo, les pediría que entraran al formulario, pongan sus datos para dejar registrado su asistencia. Les agradezco mucho.